Bien, la celebración de la Pascua, como ayer decíamos, nos debe servir a nosotros para renovar la conciencia de lo que somos como Iglesia, como pueblo de Dios. Y entonces, al celebrar la Pascua, lo mismo que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que era imagen y figura de la Iglesia, del verdadero pueblo de Dios, celebraba la Pascua recordando lo que Dios había hecho por ellos, toda la historia de la salvación, la liberación de la esclavitud de Egipto y su amor y providencia con que había conducido al pueblo a la tierra prometida. Recordando lo que Dios había hecho con ellos, lo celebraban y daban gracias y renovaban el compromiso de fidelidad con el Señor. Nosotros, de un modo semejante, también hemos de tomar conciencia no solo de lo que Dios ha hecho por la humanidad, como meditábamos ayer, ese misterio pascual, ese paso de Cristo nuestro Señor de este mundo al Padre, con su pasión, muerte y resurrección, con la que ha llevado a cabo, culminando la obra de la salvación. Hoy vamos a recordar lo que ya ha hecho con cada uno de nosotros. Daros cuenta que la vida cristiana no tiene punto de partida si no es tomando conciencia de lo que a mí me ama el Señor, de lo que el Señor ha hecho y quiere hacer conmigo, de lo que el Señor espera de mí. La vida cristiana es respuesta al amor. Y si yo no tomo conciencia de que el Señor me ama a mí, no es que ha amado a la humanidad y ha redimido a la humanidad, sino a mí, con un amor particular, con una gracia particular, pues yo no seré capaz de sentirme motivado para responder a ese amor y emprender el camino de la vida cristiana en fidelidad al Señor. Por eso es importante el que nosotros, como San Pablo, me amó y se entregó por mí. No ha redimido globalmente a la humanidad, me ha redimido a mí, me ha amado a mí y se ha entregado por mí. Pues bien, hoy vamos a recordar, a tener presente qué es lo que ha hecho por mí de modo particular. Darnos cuenta, como San Pablo en la carta a los Filipenses dice: tened vosotros los mismos sentimientos de Cristo, que despojándose de su categoría de Dios, se entregó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su categoría de Dios, por mí, por cada uno de nosotros. El ejemplo que a veces hemos puesto en la predicación es para tomar conciencia de lo que significa lo que ha hecho y quiere hacer con cada uno de nosotros en particular, y lo que significa el misterio de la salvación. Imaginar que un hombre inmensamente rico pues va con su coche, esto lo hemos contado otras veces también, va bien trajeado, grandes propiedades, inmensamente rico, un hombre de gran categoría social, y al pasar por un lugar se da cuenta que hay un mendigo, un sin techo, uno que no tiene nada más que lo puesto y está en la calle y en la mayor miseria. Y entonces para el coche, movido por un movimiento de amor, de total despojamiento, de querer renunciar a todo lo suyo para hacer feliz a aquel que está en la miseria. Y entonces se baja del coche y se acerca a aquel mendigo y le dice: mira, quiero hacer un trato contigo. Yo quiero darte todo lo mío. Dame tú todo lo tuyo. Dame esas monedas que tienes ahí y dame tus harapos, dame eso que llevas encima, porque yo quiero comunicarte todo lo mío. Mirad, esto nos parece una tontería. Eso a quién se le puede ocurrir.
hacer esa cosa, despojarse uno de todo lo suyo para dárselo al otro y tomar su pobreza, eso supondría una verdadera locura. Pues mirad, Dios nos ama con locura. Dios nos ama con locura, porque eso lo ha hecho Dios. Nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: conocéis bien la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza, al hacerse el pobre. ¿Cuándo se ha hecho el Señor pobre? Para hacernos a nosotros ricos. ¿Cuándo nos ha hecho a nosotros ricos? ¿Cuándo ha realizado con nosotros ese maravilloso intercambio, como recordamos en tiempo de Navidad? Lo recordábamos, oh maravilloso intercambio, entre ese darnos y despojarse al mismo tiempo Cristo de todo lo suyo. Y entonces lo vemos ahí contemplándolo en Navidad. Recordábamos ese despojamiento para darnos a nosotros todo lo suyo. Ahí lo vemos nacido en Belén. Ese niño que nace en Belén es Dios. Y en esa naturaleza humana se ha despojado de todos los atributos de su divinidad. Ese niño que nace en Belén, ahí es un niño que tiene que aprenderlo todo, que no sabe nada. Un niño como tal, como niño, no puede nada. Un niño está necesitado de todo, de que lo atiendan, le den lo que necesita el niño, está impotente. Pues mira, ese niño, en cuanto niño, es impotente y es la omnipotencia divina. Ese niño que está ahí está necesitado, él sumamente feliz, eternamente feliz en la plenitud de la vida divina. Ese niño tiene frío. Ese niño es pobre, ha nacido en la mayor pobreza, se ha despojado de todo lo suyo para darnos a nosotros con su pobreza lo que Él es y tiene, y librarnos a nosotros de nuestra pobreza y de nuestra miseria. El darnos cuenta, como nos lo decía el Papa Benedicto XVI, Jesús es aquel que se despoja de su vestidura divina, dice el Papa, que se rebaja de su condición divina para asumir la forma humana y acercarse al dolor del hombre hasta bajar a los infiernos. Los infiernos quiere decir a lo más hondo de la pobreza, a la muerte, al sufrimiento, al dolor, a lo más profundo. Como recitamos en el credo, y llevar esperanza, luz, se inclina lleno de misericordia sobre el abismo del sufrimiento y de la pobreza humana. Esto lo ha hecho Él, y esto lo tenemos que recordar, y esto lo tenemos que tener muy metido en nuestro corazón. A mí, particularmente, a mí me ama con locura el Señor, con un amor particular, y se ha despojado de todo para comunicarme a mí toda su riqueza. Como os digo, a partir de tomar conciencia de esto es cuando se puede entender lo que es la vida cristiana como respuesta de amor. Y me comunica todo lo suyo. Y podemos decir, ¿cuándo? ¿Cuándo me ha comunicado a mí todo lo suyo de lo que Él se ha despojado por amor? Al tomar la naturaleza humana, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues mira, el Señor llega un momento en que va a comenzar la vida pública. Y quiere hacer un último despojo, aparentemente. Cuando se acerca al Jordán, donde está Juan Bautista bautizando, y allí está aquella comunidad de pecadores convertidos que quieren recibir de manos de Juan el Bautista allá en el Jordán ese bautismo de conversión, que no era el sacramento, por supuesto, y se une aquella comunidad de pecadores, como así nos dice el Papa, cuando Jesús entra en las aguas del Jordán,
dice el Papa Francisco, y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión, lo hace para estar en medio de la gente necesitada de perdón, entre nosotros pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Se hace solidario con toda la humanidad pecadora y asume los pecados de toda la humanidad. ¿Y qué intercambio realiza el Señor en el Jordán? Pues, como nos dice la catequesis de Jerusalén, dice, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, comunicó a las aguas el fragante perfume de su divinidad. Se presenta despojado de su santidad, de su divinidad, y se presenta como un hombre pecador. Pues bien, el darnos cuenta que nosotros, cuando hemos recibido el bautismo, se ha realizado en nosotros ese maravilloso intercambio. ¿Qué es el bautismo que hemos recibido? Pues en el bautismo es cuando se hace efectivo ese intercambio con cada uno de nosotros. En el bautismo me ha amado a mí el Señor de una manera particular. Si yo fuera una persona mayor, una persona adulta, que tuviera pecados personales, que hubiera cometido los mayores crímenes, en el bautismo el Señor asumiría todos mis pecados. Y en el bautismo el Señor me comunicaría, y me comunica, y me ha comunicado todo lo suyo. Me ha hecho Dios por participación, hijo adoptivo, verdadero hijo de Dios, participando de la naturaleza divina, y me lo ha dado todo en el bautismo. Él ha asumido mis pecados, se ha revestido apareciendo en medio de los pecadores como un pecador más, solidario con la humanidad pecadora. Y en mi bautismo, en cada uno de nosotros, con su pobreza, con su humillación, nos ha hecho ricos. Nos ha dado todo lo suyo, nos ha dado su Padre como Padre, haciéndonos entrar en la comunión de vida de la Santísima Trinidad. Nos ha comunicado su Espíritu Santo, santificándonos, nos ha divinizado. Se ha realizado ahí en el bautismo ese maravilloso intercambio. Y ahora, la vida cristiana, ¿qué es? ¿En qué consiste, de un modo práctico, vivir como cristianos? Pues nos lo dice el San Pablo en la carta a los Efesios. Ayer, donde él nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide una vez que ha realizado ese intercambio con nosotros, asumiendo nuestros pecados y comunicándonos su divinidad? Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios: os digo pues esto, y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, que no viváis ya como los que son extraños, que los que viven alejados de Dios, como los que viven como si Dios no existiera. No viváis como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, privados de la luz de Dios, sumergidos su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios, en sus pecados, en su miseria espiritual, en su alejamiento de Dios, y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, ya no saben lo que es pecado ni lo que no es pecado. Todo vale, como se vive hoy. Cada uno tiene sus propias ideas y, por tanto, pues totalmente el sentido moral. Ya no existe el pecado. Ya no sabemos ni lo que es bueno ni lo que es malo. Yo opino que el aborto no tiene importancia, pues yo opino que sí. No hay moral, no hay una norma moral. Dice San Pablo: los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, a practicar con desenfreno toda suerte de impurezas, toda clase de pecados. Nada es pecado. Nada tiene importancia. Es que somos de ahora, somos más modernos, y esto ya antes sí era pecado, ahora ya esto no tiene nada, no tiene gravedad ninguna, ya no existe el pecado. Pero no existe el Cristo,
que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que aprender los cristianos? ¿Cuál es nuestra tarea? Y dice San Pablo, a despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, y a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que tenemos que aprender los cristianos, a despojarnos de nuestra soberbia, a despojarnos de nuestro apego a las cosas de la tierra, a despojarnos de nuestra suficiencia, a despojarnos de nuestro egoísmo, a despojarnos de nuestra lujuria, a despojarnos de nuestras envidias, a despojarnos de nuestros rencores, a despojarnos del hombre viejo, como dice San Pablo, el que ha nacido con las consecuencias del pecado original, y revestiros del hombre nuevo. El Señor, cuando, por el ejemplo que ayer poníamos, de que el Señor se sumergió hasta el fondo del pecado del mundo, y nos sacó, en el bautismo nos saca a cada uno de esa situación de estar en el fondo del pecado del mundo. Pero no basta sacar la joya, que decíamos ayer, esa perla que ha caído, sale llena de suciedad. Hay una segunda actividad que quiere realizar Cristo con nosotros, es limpiar la joya. Salimos del pecado original, se nos comunica la vida divina, recibimos el Espíritu Santo, pero nuestra psicología humana, nuestro corazón está manchado, tiene adherencias de lo que es el pecado original, de lo que son los pecados capitales. Y entonces la tarea de la vida cristiana es revestirnos de Cristo. Aquel mendigo, aquel que se ha acercado a Él, aquel hombre rico, ya tiene derecho a la herencia, a poseer, a disponer del dinero, a disponer, incluso él le da el coche, incluso su traje. Pero ahora falta una cosa, que se quite a aquellos harapos que lleva encima y le dé aquel bote donde tiene unas monedas. Hay que despojarse para poder vestirse el traje de aquel hombre inmensamente rico. Y esta es la tarea de la vida cristiana. Y esto es a lo que nos comprometemos al renovar las promesas del bautismo. Yo he de despojarme de mis harapos porque he de revestirme de Cristo. Y por tanto, la vida cristiana es una tarea de santificación. El Señor no simplemente nos ha sacado del pecado y ya está todo hecho, nos hemos bautizado y ya está todo. No, la tarea de la vida cristiana es ser santos. Dejar que el Señor nos purifique. Que seamos humildes, que nos pongamos el traje de Cristo nuestro Señor, que es el amor, amar como yo os he amado. Y hemos de trabajar por quitar nuestro egoísmo, nuestro espíritu de comodidad. Hemos de ir despojándonos del hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo, como dice San Pablo, haciéndonos semejantes a Cristo. Decía el Papa Juan Pablo II, y este es el tema de esta catequesis o meditación, decía el Papa Juan Pablo II, si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, hemos entrado en la vida íntima, en comunión de vida con la Santísima Trinidad, la santidad, por medio de la inserción en Cristo, como ya veremos mañana, hemos sido injertados en Cristo en el bautismo, como el sarmiento en la vid, y la inhabitación de su Espíritu, si esto es el bautismo, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista, no cometer pecados gordos, pero sin darle importancia a lo demás, y una religiosidad superficial. Y este es el tema de esta charla cuaresmal. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Yo te bautizo
si quieres ser santo, si estás dispuesto a quitarte tus harapos, si estás dispuesto a transformar tu corazón, a dejar que yo te cambie, si estás dispuesto a luchar contra tus egoísmos, contra tu apego a los ídolos de este mundo, el tener cosas, el placer, el vivir con una libertad falsa de hacer lo que me apetece, el saber responder, dice, por tanto, el Señor, recordar la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a su casa, el padre no se conforma con haberlo abrazado y haberlo recibido con todo amor, se lo comía a besos, sino que enseguida el padre del hijo pródigo quiere revestir a su hijo, ponerle todos los atributos de hijo, de la dignidad de hijo. Dice, traer las sandalias, ponerle el mejor vestido, traer el anillo de oro. No se trata simplemente de que nos ha acogido como hijos en su casa, sino que el Señor quiere ponerle las sandalias de la fe para que camine en la voluntad de Dios, ponerle el anillo de oro del amor, de la caridad. Quiere vestirlo con la dignidad de hijo, ponerle el mejor vestido que hay, se revista de la humildad, de Cristo, de esas virtudes que nos hacen semejantes a Él. Darnos cuenta que la parábola del hijo pródigo, pero sobre todo hay un texto muy hermoso del profeta Ezequiel, en donde nos damos cuenta que la ilusión de Dios está ilusionado con cada uno de nosotros, como los padres están ilusionados con los hijos. ¿Qué va a ser mi hijo? Y quiero lo mejor para mi hijo, y mi hijo que sea alguien importante, que mi hijo en la vida se desenvuelva bien, quiere lo mejor para su hijo. Pues Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, y lo que quiere para cada uno de sus hijos es que seamos santos. Es Dios el que está empeñado en santificarnos, en ayudarnos a quitarnos los harapos y a ponernos sus trajes, su vestidura de humildad, de caridad, de amor. Y dice el profeta Ezequiel, hay un texto que se lee y a veces llama la atención esta lectura. Dice el profeta Ezequiel, cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, porque daba repugnancia el día que viniste al mundo. Cuando vinimos al mundo veníamos con el pecado original. No éramos agradables a los ojos de Dios. Viniste así. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre. Y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Naciste sin vida. Te comuniqué la vida mía, la vida divina, la vida de Dios, la santidad de Dios. Y te hice crecer como la hierba en los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y te cubrí tu desnudez. Cristo nos comunicó su misma santidad en el bautismo. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. El Señor está enamorado de cada uno de nosotros, de nuestras almas, de nosotros, y quiere que nosotros respondamos queriendo ser suyos. Eso es la adoración eucarística. ¿Qué es la adoración eucarística? El que descubramos cómo Cristo está presente en la Eucaristía queriéndose entregar a
cada uno de nosotros. ¿Y a qué vamos? A la adoración eucarística, a decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti, yo quiero ser tuyo, ya que tú quieres ser mío, yo quiero ser tuyo. Esto es la adoración eucarística, que tanta importancia tiene en la vida cristiana. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo, te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina. Mirad, esto es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Cómo ahí el enamorado está queriéndole, pues, colmar de adornos, de riqueza. Extendí sobre ti el borde de mi manto. Te bañé con agua, te purifiqué, te puse vestidos recamados, manto de seda, banda de lino. Y bueno, el Señor quiere hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, una maravilla. Esto es ser cristianos. Ser cristiano es aspirar a la santidad, porque no es una cosa que vamos a hacer nosotros. Es el Señor el que nos quiere vestir, nos quiere comunicar sus virtudes, darnos todo lo suyo. El Señor no nos ha redimido para que no vayamos al infierno. Nos ha redimido para que seamos como Él, para que seamos santos. La redención no es simplemente impedir que nos condenemos eternamente, sino de restaurar en cada uno de nosotros aquel estado de justicia y santidad en que el hombre fue creado por Dios, destinados a vivir eternamente en la vida íntima de Dios. Estamos destinados a ser Dios, como a veces dicen los santos padres, verdaderos hijos de Dios, por adopción, por participación. Y entonces darnos cuenta como efectivamente, cuando llegue la vigilia pascual, y se cante el pregón pascual, que nuestro párroco lo hará, don Pedro, cantar el pregón pascual, se dirá una frase: oh feliz culpa que ha merecido tal Redentor, bendito pecado original que ha merecido tal Redentor. Mirad, nosotros, en ese revestirnos de hombre nuevo, Dios no solo nos ha dado la fuente de esa santidad comunicándonos el Espíritu Santo, sino que nos ha dado como madre a la Virgen Santísima, para que ella nos ayude a revestirnos. La Virgen Santísima, el darnos cuenta cómo podemos decir también, oh feliz culpa, bendito pecado original, que gracias a él en el bautismo hemos sido hechos verdaderos hijos de la Madre de Dios. Es otro regalo porque el Señor no nos da solo lo suyo como divinidad en cuanto a que es Dios, sino a todo lo suyo como hombre. Y como hombre nos da a su Madre, porque se ha unido a Él en la obra de la redención. Y a ella debemos esa vida divina, esa vida eterna que se nos da en el bautismo, a la colaboración de María. La Virgen es la que ofreció el guante, como decíamos anoche, la naturaleza humana, sin la cual no hubiera sido posible la redención, la Virgen Santísima. Ella ha colaborado de una manera activa en la obra de nuestra redención. A ella le debemos la vida. Si no hubiera habido pecado original, fijaros bien, si no hubiera habido pecado original, en el orden de la gracia tendríamos cada uno como madre a nuestra madre natural. Porque al ser engendrados en el seno de nuestra madre y crear nuestra alma, el Señor nos hubiera creado ya en estado de santidad, y esa santidad lo hubiéramos recibido en el seno de nuestra madre, cada uno. Pero esa santidad no la recibimos al ser engendrados. Y entonces hay otra maternidad espiritual, que es la de la Virgen Santísima. En el bautismo somos hechos verdaderamente hijos de la Madre de Dios,
bendito pecado original, que ese maravilloso intercambio nos hace ser verdaderamente hijos de la Madre de Dios. Y la Madre de Dios, en ella verdaderamente encontramos el modelo. En ella se cumplió todo eso que leemos aquí en el profeta Ezequiel, menos lo de haber sido engendrada en pecado. No, la Virgen Santísima es la única que no cayó en el pecado del mundo como nosotros al nacer. Hice alianza contigo. La Virgen Santísima es la nueva Eva, la que se ha asociado con el nuevo Adán que es Cristo. Si el pecado se debe a un hombre y una mujer, la salvación se debe a un hombre, Cristo, y a una mujer, María. Ella es verdadera Madre nuestra en toda la plenitud de lo que es la maternidad. Extendí sobre ti el borde de mi manto. El Señor la envolvió en su inmaculada concepción, en la santidad y el esplendor. Te ungí con óleo. Fue consagrada María como verdadera Madre de Dios. Te adorné con joyas. Te hice cada día más hermosa y llegaste al esplendor de una reina, la Virgen Santísima, la Virgen de las Virtudes, otra vocación. Tu nombre se difundió entre las naciones debido a tu belleza. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pues bien, darnos cuenta que la Virgen es nuestra Madre, no simplemente para que tengamos alguna devocioncilla, sino para dejarnos santificar. La devoción a la Virgen se ordena a nuestra santificación. Dios nos ha dado a la Virgen como Madre para ayudarnos, como niños pequeños, a quitarnos el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Por eso darnos cuenta que no se trata el tomar conciencia del bautismo, sino de que cuando renovemos las promesas del bautismo en la vigilia pascual, esa renuncia al pecado quiere decir renovar el propósito de dejarnos santificar por el Espíritu Santo y de dejarnos santificar por la Santísima Virgen, ejerciendo en cada uno de nosotros esa maternidad espiritual. Esto es lo que la Iglesia quiere que tomemos conciencia al celebrar la Pascua, lo que somos y lo que estamos llamados a ser por el bautismo. Que cada uno de nosotros, Dios se hace ilusión, como cada madre y cada padre con cada uno de los hijos, pues Dios está ilusionado con cada uno de nosotros. Y nuestra felicidad está en responder al amor con que somos amados por Dios y somos amados por la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.